En una sola noche, un ángel de Dios destruyó a 185,000 soldados asirios, demostrando el poder absoluto de Dios sobre los imperios. ¿Qué significa este evento para nosotros hoy? Descúbrelo en este video y explora el misterio detrás de esta intervención divina. Suscríbete, dale like y activa la campanita para más revelaciones bíblicas. El episodio de la intervención del ángel de Dios en defensa de Judá representa un momento único en la historia de Israel. Este evento ocurre en un periodo crítico en que el reino de Judá, bajo el reinado de Ezequías, enfrenta una amenaza inminente por parte del poderoso ejército asirio, liderado por el rey Sennacherib. Las fuerzas asirias habían avanzado exitosamente en sus campañas militares, conquistando numerosas ciudades y naciones, sometiéndolas a su dominio. La situación se vuelve tensa cuando Sennacherib dirige su atención hacia Judá, el último bastión de resistencia en la región. Judá, con Jerusalén como su capital, se encuentra en una posición vulnerable ante la expansión asiria. La amenaza es inminente y devastadora, ya que el ejército asirio, conocido por su crueldad y tácticas de asedio, había demostrado ser implacable. Ante esta situación, Ezequías, consciente de la magnitud del peligro, opta por buscar ayuda en Dios en lugar de recurrir a alianzas militares. Este acto de fe se convierte en un factor decisivo para el desenlace de la historia. El rey Ezequías decide acudir al templo y orar con fervor, pidiendo la intervención divina. En su oración, Ezequías reconoce la grandeza de Dios y le ruega que defienda a su pueblo y a su ciudad, que ha sido consagrada para su nombre. Este clamor sincero, lleno de humildad, refleja la confianza total de Ezequías en la capacidad de Dios para salvar a Judá, pese a la aparente imposibilidad de la situación. En respuesta a la oración de Ezequías, el profeta Isaías recibe un mensaje claro de Dios. Isaías comunica al rey que Dios ha escuchado su oración y que ha decidido intervenir en favor de Jerusalén. Según el mensaje divino, Jerusalén no caerá en manos de los asirios, ya que Dios mismo defenderá a su ciudad. Esta promesa contiene la seguridad de que, aunque el enemigo sea numeroso y poderoso, la intervención divina superará cualquier obstáculo. La respuesta divina a la oración de Ezequías llega en el momento crítico. Dios decide enviar a su ángel como defensor de Jerusalén, reafirmando su compromiso con el pueblo de Israel y su pacto con David. La intervención se da de manera específica, mostrando que Dios tiene control absoluto sobre las fuerzas sobrenaturales y las situaciones de la historia. A través del ángel, Dios demuestra que su poder no se limita a lo natural, sino que excede cualquier límite humano. El relato bíblico describe la acción del ángel en una noche. En ese instante, el ángel de Dios actúa con precisión y efectividad, eliminando a 185,000 soldados del ejército asirio que se encontraban acampados alrededor de Jerusalén. La magnitud de este acto es impactante, ya que el ejército asirio, compuesto por miles de guerreros, había sido la fuerza militar dominante en ese tiempo. La intervención del ángel demuestra la capacidad de Dios para proteger a su pueblo y frustrar los planes de quienes intentan destruir su obra y desafiar su autoridad. Cuando los asirios restantes descubren la destrucción masiva en su campamento, el temor y la desesperación se apoderan de ellos. Este resultado inesperado los obliga a retirarse, evitando una confrontación directa que hubiera significado un asedio largo y desgastante para Jerusalén. La retirada de Sennacherib marca un cambio drástico en el destino de Judá y en la percepción de la supremacía militar asiria, ya que queda claro que el poder de Dios supera cualquier amenaza. La intervención del ángel también transmite un mensaje importante a Judá. Dios es consciente de las necesidades de su pueblo y, en momentos de prueba, actúa en defensa de aquellos que confían en él. La historia de la intervención en defensa de Jerusalén se convierte en un testimonio perdurable de que Dios es un refugio real y presente para su pueblo. Esto fortalece la fe de los israelitas y reafirma la posición de Jerusalén como ciudad consagrada a su nombre, protegida de cualquier invasor. La intervención del ángel de Dios en defensa de Judá produce consecuencias que resuenan más allá del reino de Ezequías. Al regresar a Nínive, Sennacherib enfrenta la realidad de su derrota sin haber lanzado un solo ataque sobre Jerusalén. La noticia de la masiva destrucción de sus tropas humilla al imperio asirio, mostrando que el poder militar más temido de la época puede ser frustrado sin resistencia humana cuando Dios interviene. Este evento marca un momento en que el temor hacia el Dios de Israel se esparce entre las naciones vecinas. La derrota de Sennacherib en Jerusalén también afecta su liderazgo. En su propia tierra, el rey de Asiria encuentra la muerte en el templo de su dios Nisroch, asesinado por sus propios hijos. Este desenlace subraya la fragilidad de quienes, con arrogancia, desafían al Dios verdadero. La caída de Sennacherib, luego de su fracaso en Jerusalén, sirve como advertencia a otros líderes sobre los límites de la ambición y la importancia de reconocer el poder de Dios. La historia de la intervención del ángel en defensa de Jerusalén se convierte en un símbolo de la justicia divina y del poder de la fe de quienes depositan su confianza en Dios.
El pueblo de Judá, que había sido testigo de las acciones de Ezequías y de la respuesta divina, es alentado a mantener su fidelidad. Esta intervención de Dios no solo rescata a Jerusalén en ese momento, sino que fortalece la identidad espiritual de Israel. Judá reconoce que su protección y seguridad dependen de su relación con Dios y no de alianzas o fuerza militar. Este evento es recordado en la historia de Israel como un ejemplo del poder de Dios en defensa de su pueblo. Para los creyentes, este relato sigue siendo una inspiración sobre la fidelidad y la protección divina. La intervención del ángel refuerza la idea de que Dios escucha y responde a las oraciones sinceras y actúa de forma contundente en momentos de crisis. La confianza de Ezequías y la fidelidad de Dios son recordadas como un legado espiritual que invita a la fe en el poder y en la promesa de su protección. El contexto de la amenaza asiria contra Jerusalén se enmarca en un periodo de expansión militar asiria bajo el liderazgo de Sennacherib, un rey determinado a consolidar su imperio. Este monarca había asegurado la supremacía de Asiria en la región, sometiendo a numerosas ciudades y naciones mediante tácticas de guerra avanzadas y un ejército conocido por su disciplina y brutalidad. La expansión asiria, implacable y meticulosamente planeada, estaba en pleno apogeo y Judá era el próximo objetivo estratégico en la agenda de conquista. Para Judá, la amenaza era devastadora. El reino había visto cómo las ciudades de alrededor, algunas aliadas y otras que habían intentado resistir, caían rápidamente ante el ejército asirio. La presión sobre el rey Ezequías y su pueblo aumentaba. Los asirios no solo representaban una fuerza superior en número y recursos, sino también un poder militar con una reputación temida. Las tácticas de asedio, las cuales implicaban métodos para aislar, debilitar y finalmente destruir las defensas de una ciudad, habían sido exitosas en múltiples ocasiones anteriores. Los habitantes de Jerusalén sabían lo que representaba la llegada de los asirios, pues la aniquilación era una posibilidad real y aterradora. Ante esta situación crítica, Ezequías tenía dos opciones: buscar alianzas con naciones vecinas para resistir la invasión o confiar en Dios para la defensa de su ciudad. Optar por esta segunda vía, para Ezequías, implicaba una entrega total y absoluta, ya que el desafío militar era abrumador. La posición de Jerusalén como ciudad elegida y consagrada a Dios se convirtió en el pilar de esperanza para Ezequías, quien decidió fortalecer la fe de su pueblo en medio de las circunstancias adversas. La amenaza asiria puso a prueba tanto la fe como la resistencia de Judá, y el relato de esta crisis revela cómo Dios puede actuar incluso cuando el peligro es inminente. Isaías, el profeta de Dios, recibe la respuesta divina y transmite el mensaje a Ezequías. El mensaje es claro y directo: Dios ha escuchado la oración del rey y responderá en defensa de Jerusalén. Isaías asegura a Ezequías que la ciudad no será tomada por los asirios, pues el mismo Dios que hizo al pueblo de Israel será quien los proteja de la amenaza extranjera. Esta declaración de protección divina es un acto de misericordia y fidelidad por parte de Dios hacia su pueblo elegido. Elegido. Dios, al responder de manera tan contundente, establece un principio que se repite en la historia de Israel: cuando el pueblo de Dios se vuelve a él en fe, él responderá con poder y protección. La certeza de la respuesta de Isaías es un aliento para Ezequías y su pueblo. La defensa de Jerusalén ya no depende de las fuerzas militares de Judá, sino de la intervención directa de Dios, quien demostrará su poder sobre todas las naciones. Este acto de fe de Ezequías resalta la importancia de reconocer que, aunque los enemigos puedan ser poderosos, no hay nada ni nadie que pueda desafiar la autoridad de Dios. La respuesta de Dios se materializa en una manera que desafía las expectativas humanas. Durante la noche, el ángel de Dios desciende y, en un solo acto de poder, destruye al ejército asirio. En un giro inesperado, 185,000 soldados asirios caen muertos en su campamento sin que se haya disparado una sola flecha o levantado una espada. La magnitud de la derrota es un testimonio de la soberanía absoluta de Dios sobre las fuerzas militares de cualquier nación. Cuando los oficiales asirios se levantan por la mañana, lo que encuentran no es un ejército enemigo preparado para asediar la ciudad, sino un campo de batalla vacío, con miles de cadáveres que sirven como prueba del poder divino. A nivel personal, Ezequías experimenta la paz y la gratitud que provienen de saber que su fe en Dios no fue en vano. Al ver el resultado de la intervención divina, el rey no solo se siente aliviado, sino también más fortalecido en su liderazgo. La protección que Dios otorgó a Jerusalén reafirma su papel como líder espiritual de Judá y como quien, a pesar de las adversidades, se había mantenido fiel. La respuesta de Dios refuerza el vínculo entre el pueblo y su rey, y el pueblo ve con claridad que la verdadera victoria no proviene de la fuerza humana, sino de la fidelidad a Dios. Para Judá, esta victoria se convierte en un recordatorio eterno de que el poder humano es limitado y que, en última instancia, es Dios quien controla la historia y la lucha por su pueblo.
Jerusalén, al ser preservada de la amenaza asiria, se reafirma como la ciudad elegida por Dios, la cual está bajo su protección directa. El relato de esta intervención divinidad es recordado a lo largo de las generaciones, como un testimonio de la fidelidad de Dios hacia aquellos que confían plenamente en Él. El reino de Israel se encontraba en una situación crítica cuando el imperio asirio comenzó a expandirse por la región, poniendo en peligro a las naciones vecinas. La intervención divina en favor de Judá y la derrota de los asirios es un claro ejemplo de la acción de Dios en momentos de gran angustia. Esta manifestación del poder de Dios no es un hecho aislado en la historia de Israel, sino que marca una continuidad en su relación con su pueblo. A través de este acontecimiento, se confirma la promesa de protección hecha por Dios a Israel, estableciendo una enseñanza profunda sobre la dependencia total de Dios en tiempos de prueba. La historia de la defensa de Jerusalén contra el imperio asirio tiene lugar en un periodo de gran agitación. El rey Ezequías se encuentra al frente de Judá en un momento de transición. La amenaza asiria no era solo un problema político o militar, sino una crisis espiritual para todo el pueblo. La lucha contra los asirios, que representaban una fuerza imparable, se convierte en una lucha por mantener la fe en el Dios de Israel. Los asirios, conocidos por sus tácticas despiadadas y su capacidad para aplastar a cualquier resistencia, habían derrotado a casi todos los reinos en la región. Judá, sin embargo, no se somete a ellos. En lugar de rendirse, Ezequías decide confiar en Dios, buscando la ayuda del profeta Isaías y llevando la situación ante el altar del templo. La decisión de Ezequías de orar y de buscar la guía de Dios demuestra su entendimiento de que, frente a un desafío tan abrumador, no hay poder humano que pueda prevalecer. Este acto de fe no fue solo una respuesta emocional, sino una declaración de total dependencia de Dios. Ezequías no se apoyó en alianzas políticas ni en las fuerzas militares de Judá, sino en la promesa de Dios de proteger a su pueblo. En su oración, el rey reconoce la soberanía de Dios sobre todas las naciones y le pide que actúe en defensa de Jerusalén, no solo por el bien de su pueblo, sino también para que su nombre sea glorificado. Isaías, al recibir el mensaje de Dios, transmite a Ezequías que Jerusalén no caerá en manos asirias. La palabra de Dios es clara y firme, la ciudad será defendida. Esta promesa, de una intervención directa de Dios, fortalece a Ezequías y a todo el pueblo. La seguridad de que Dios actuará de manera decisiva frente a la amenaza asiria otorga esperanza en un momento de desesperación. El mensaje de Isaías refuerza la fe de los judíos, que comienzan a ver en el poder de Dios la única fuente de salvación. La amenaza asiria se intensifica cuando Sennacherib, el rey de Asiria, envía a sus tropas a sitiar Jerusalén. Este evento no es simplemente un acto de agresión militar, sino un desafío directo a la fidelidad de Dios hacia su pueblo. El rey asirio, confiado en la potencia de su ejército y en la supuesta debilidad de los reinos vecinos, se burla abiertamente de la fe de Israel en su Dios. Envía cartas a Ezequías, llenas de amenazas y desprecio hacia Dios, intentando quebrantar el espíritu del rey y del pueblo. Las palabras de Sennacherib son claras: ningún dios de las naciones ha podido resistir a los asirios, y el Dios de Judá no sería la excepción. Ezequías, al recibir las cartas de desafío, reacciona con una combinación de tristeza, miedo y esperanza. No responde con hostilidad ni con un levantamiento militar inmediato. En lugar de eso, lleva las cartas ante Dios en oración, en un acto de profunda humillación y confianza. Este es el momento crucial en el que Ezequías reconoce que, aunque las fuerzas de Judá son insignificantes frente a la maquinaria de guerra asiria, el poder de Dios es incomparable. El rey pide a Dios que intervenga para que, a través de la victoria sobre los asirios, su nombre sea exaltado entre las naciones. Ezequías no busca la gloria para sí mismo, sino que pone la honra de Dios por encima de todo. La respuesta divina llega de manera clara y precisa. A través del profeta Isaías, Dios le dice a Ezequías que no se preocupe por las amenazas de Sennacherib. El Señor ha escuchado su oración y ha decidido actuar en favor de Jerusalén. Aunque el ejército asirio se encuentra a las puertas de la ciudad, Dios promete que no será necesario que los habitantes de Jerusalén levanten un solo dedo. Él mismo luchará en su defensa, demostrando que el poder humano es completamente insignificante ante la voluntad divina. Además, Dios declara que enviará un ángel para destruir al ejército asirio, asegurando que la victoria será obtenida sin que Judá tenga que levantar armas. Este mensaje no es solo una promesa de defensa, sino un recordatorio de que la batalla pertenece a Dios. La intervención divina refuerza el principio de que las victorias no provienen de la fuerza de los hombres, sino de la intervención soberana de Dios, quien tiene control sobre todos los aspectos de la creación. La seguridad de que Dios está involucrado directamente en la situación lleva a Ezequías y al pueblo de Judá a encontrar una paz que solo puede provenir de la certeza de que Dios está en control.
La intervención divina en la defensa de Judá no solo representa una victoria militar, sino una lección crucial sobre el poder de la oración y la dependencia total en Dios. Cuando Ezequías presenta su situación ante Dios, demuestra que el verdadero poder no proviene de las armas ni de las estrategias humanas, sino de la fe inquebrantable en la soberanía de Dios. Este acto de confianza resalta la diferencia entre los esfuerzos humanos y la respuesta divina. Al no recurrir a alianzas ni confiar en las fuerzas de su propio reino, Ezequías subraya que la fuerza de Judá radica en su relación con Dios. El día que se pronuncia la promesa de salvación por parte de Isaías, el pueblo de Jerusalén experimenta una mezcla de esperanza y temor. La amenaza asiria es inminente y, aunque la palabra de Dios ha sido anunciada, las fuerzas invasoras siguen cercando la ciudad. Sin embargo, esta situación tensa es la que prepara el terreno para que la manifestación del poder divino se haga aún más evidente. Dios no permite que los habitantes de Jerusalén caigan en la complacencia, sino que los desafía a mantener su fe intacta, sabiendo que la solución no vendrá por medios humanos. La espera es dolorosa, pero su propósito es fortalecer la fe de todos los que confían en el Señor. El evento que sigue, la destrucción de las fuerzas asirias, llega en un momento inesperado. El pueblo de Judá está rodeado por un ejército que parecía imparable. La noche antes de la batalla final, los asirios descansan confiados, sin saber que su destino ya está sellado. La paz que Dios otorga a su pueblo no es la calma antes de la tormenta, sino la seguridad de que su voluntad se cumplirá, independientemente de las circunstancias. Al amanecer, el campamento enemigo está destruido, y la obra de Dios se manifiesta con claridad. La victoria es inmediata y definitiva. La intervención directa de Dios no solo salva a Jerusalén, sino que demuestra que no hay fuerza en la tierra capaz de desafiar a Dios sin enfrentar consecuencias. La lección es clara para los habitantes de Judá: la obediencia y la fe en el Señor son los pilares que sostienen su protección y prosperidad. La derrota del ejército asirio ocurre de manera extraordinaria. La Escritura describe cómo, en una sola noche, un ángel de Dios destruye a 185,000 soldados asirios. Esta intervención divina no deja espacio para la duda sobre la magnitud del poder de Dios. Los asirios, que se habían considerado invencibles y despreciaban a los dioses de las naciones, se ven humillados de forma dramática. La historia no es solo un relato de un evento militar, sino una demostración clara de que el destino de los imperios está en las manos de Dios. El ángel, como agente de la voluntad divina, actúa con una precisión que resalta la diferencia entre el poder humano y el divino. Al amanecer, cuando los judíos salen para observar el campo de batalla, descubren que el ejército enemigo ha sido completamente aniquilado. No fue necesario que los guerreros de Judá lucharan, pues la batalla fue librada por Dios. Este acto de salvación resalta la idea central de que, en los momentos de desesperación, la intervención divina es lo que garantiza la victoria. La fidelidad de Ezequías y la oración del pueblo de Judá han sido escuchadas. Los soldados asirios, confiados en su poder, no tenían idea de la fuerza que les aguardaba. Su derrota no es solo una victoria para Judá, sino una clara muestra de que el Señor defiende a su pueblo con una autoridad que trasciende las fuerzas humanas. El impacto de este evento es profundo, no solo para Judá, sino para las naciones circundantes. Los relatos de la derrota asiria se esparcen rápidamente, y los pueblos cercanos comienzan a ver a Israel de manera diferente. La historia de la defensa divina de Jerusalén se convierte en una lección que resonará a través de generaciones, mostrando que no hay nada más grande que la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Esta intervención fortalece la confianza del pueblo en su Dios, consolidando la idea de que la victoria no depende de los ejércitos, sino de la intervención directa de Dios en favor de los justos. En este contexto, la caída de Sennacherib no es solo el fin de una amenaza inmediata, sino un recordatorio del control absoluto que Dios tiene sobre la historia y las naciones. La justicia de Dios se manifiesta al hacer que aquellos que se creen poderosos sean derrotados por su poder, mientras que los que confían en Él experimentan su fidelidad. La intervención divina en defensa de Jerusalén, mediante la destrucción del ejército asirio, no solo liberó al pueblo de Judá, sino que dejó una huella indeleble en la historia bíblica. La lección que esta historia imparte va más allá de la victoria sobre un enemigo tangible, resalta la dependencia total en Dios como la fuente de protección y fuerza. A través de este milagro, Dios mostró que, independientemente de las circunstancias o del poder humano, Él sigue siendo el único soberano sobre todas las naciones. La victoria sobre los asirios es una clara reafirmación de que la intervención divina es la que dirige los destinos de las naciones. La historia de la caída de Sennacherib es un testimonio de la justicia de Dios, que no permite que el orgullo y la arrogancia de los enemigos de su pueblo queden impunes. En este caso, el rey asirio, que despreció a Dios y se burló de su poder, fue derrotado de manera definitiva, lo que reforzó la percepción de que ningún reino, por poderoso que sea, puede prevalecer contra la voluntad divina.
Además, este evento sirve como una fuente de aliento para todos aquellos que, en tiempos de dificultad, buscan la intervención de Dios. La historia de la defensa de Jerusalén muestra que no importa lo grande que sea la amenaza, Dios tiene el control absoluto sobre todas las cosas. La lección es clara: aquellos que confían en Él encontrarán refugio y protección. No se trata de la magnitud de los enemigos, sino de la grandeza de aquel que los enfrenta. El relato de la victoria sobre los asirios también fortalece la identidad de Judá como el pueblo elegido de Dios. La fidelidad de Ezequías y la oración del pueblo fueron claves para que la mano de Dios actuara. Este evento reafirmó la promesa de Dios de proteger a su pueblo, un mensaje que perduró a través de las generaciones. Es una prueba tangible de que la fe en Dios es lo que otorga la verdadera victoria, no las fuerzas humanas ni las armas terrenales. Finalmente, la derrota de Sennacherib se convirtió en una advertencia para otros reinos que pudieran pensar que podían desafiar a Dios sin consecuencias. La historia resalta que, aunque el poder humano pueda parecer invencible en un momento dado, todo está sujeto al propósito divino. La soberanía de Dios no tiene rival, y su poder de proteger a su pueblo es una constante que jamás fallará. Si te gustó el contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal. Así no te perderás futuros videos llenos de datos interesantes y reveladores. Hasta la próxima.